Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Miguel. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Vaya, Buenas vaya, tardes, gracias. Leonardo. Buenas tardes, Hazel. Buenas tardes, Mónica. Ya vamos a ir comenzando, solo vamos a esperar un ratito que se conecten algunos de sus compañeros. Profe. Bueno, al parecer los demás agarraron vacaciones. Vamos a esperar quizás un minuto nada más, si alguien más se conecta. Si no, pues con los tres que están vamos a hacer la clase. Solo vamos a esperar un minutito más, tal vez se conectan más compañeros de ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alison. Bueno, quizás vamos a comenzar con los cuatro que se han conectado. Si alguien más se conecta, pues ahí lo vamos a ir agregando porque nos pasamos 6 minutos de la hora que íbamos a comenzar. Así que voy a minimizar esto y voy a abrir Excel, que es donde vamos a trabajar, y voy a abrir también la lupa para hacer más grande la pantalla. Bien, vamos a trabajar esta clase con la parte de las funciones de texto. Por ahí veníamos viendo un poquito sobre las funciones. Habíamos trabajado un poco con las funciones básicas. Trabajamos también la clase anterior con las funciones lógicas. Y vamos a ver una categoría más que son las funciones de texto. Entonces por ahí ustedes recibieron un archivo por la mañana donde está una lista de las funciones que pertenecen a la categoría de funciones de texto. Si ustedes se recuerdan, Excel es un programa dedicado al cálculo, un programa dedicado un poco más a los números que otra cosa, pero no significa que no podamos trabajar o no podamos tener algún problema que tenga que ver con... Hola, Abigail. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Decía, no puede o puede ser que también tengamos algún problema de repente que incluya texto, no precisamente el hecho de que sea un programa de cálculo no significa que no podamos tenerlo. Hola Carlos, bienvenido. Hola, profe, buenas tardes. Entonces vamos a ver lo que son las funciones de texto. Ahí tienen ustedes la teoría en el archivo, ahí pues esa clase la van a copiar a su cuaderno y denle una leidita y
la clase de ahora es solo para que comprendamos mejor la teoría que está ahí en el archivo. No es mucho, solo son 2 paginitas creo, pero vamos a ver, no las vamos a ver todas. Si se fijan, hay ahí quizás como unas 20 funciones que pertenecen a la categoría texto. No las vamos a ver todas, pero vamos a tratar de cubrir quizás la mayoría de funciones que están ahí para ver qué es lo que hace cada una de ellas. Y sin más que hablar, vamos a la parte práctica. Voy a minimizar acá. Yo ya tengo abierto Excel. Ya a estas alturas ya conocemos que sea un poquitito de funciones, ya sabemos cuál es la sintaxis a seguir, sabemos que cualquier función inicia siempre con igual, luego el nombre de la función y pues entre paréntesis siempre colocamos los parámetros con las cuales o con los cuales va a funcionar dicha función. Los parámetros generalmente son los nombres de las celdas, que es lo que hace o toma el contenido de dicha celda. Así que vamos a trabajar nuevamente en eso. Y por ahí se agregó Mariano. No sé si nos está escuchando, Mariano. Si nos escucha. Vaya, gracias, Mariano. Gracias. Bien, así que vamos a comenzar entonces a trabajar ahora, pero vamos a trabajar con funciones específicamente que tienen que ver con texto. No vamos a hacer ningún cálculo, no hay nada relacionado al cálculo. Como su nombre lo dice, vamos a trabajar texto, funciones de texto. De ahí su nombre, funciones de texto. Vamos a comenzar por algo un poco sencillo. Vamos a colocar por acá en esta columna vamos a colocar nombres y en esta columna vamos a colocar apellidos. Entonces vamos a suponer que yo tengo una lista de nombres de personas y que en una columna tengo su nombre y que en otra columna tengo el apellido. Vamos a escribir aquí un poco a lo rápido un par de nombres. Vamos a agregarle unos apellidos. No voy a agregar más por cuestiones de tiempo, pero vamos a suponer y vamos a decir que en la vida real no son 3 datos los que se manejan, eso lo tenemos claro. Acá usamos poquitos datos porque solamente es para cuestión de aprendizaje, pero en la vida real, como decimos a los salvadoreños, es otra cosa. En la vida real, pues, cambia mucho a lo que vemos en clase. Se manejan más cantidades de datos en las empresas y eso es una realidad. Entonces yo estoy suponiendo ahorita que tengo solamente 3 datos. Puedo suponer que no son 3 datos, vamos a exagerar y vamos a decir que son 5.000 datos los que yo tengo hacia abajo. Pues en una tengo nombre y en otra columna tengo apellidos. De repente yo me doy cuenta y quizás al finalizar el trabajo, después que yo había agregado todos los nombres y todos los apellidos, de repente a mí me dicen, mire, se equivocó, no era así, el nombre y el apellido debería de ir en una sola columna y usted lo colocó en 2. ¿Para qué lo necesitan así? Pues no sabemos. La cuestión es que lo necesitan de esa manera, que esté todo en una sola columna. Entonces de repente usted se pone a pensar, híjole, tengo 5.000 nombres o 500 nombres, la cantidad exagerada que usted quiera. Tengo esa cantidad de nombres y yo me equivoqué, como decimos a buen salvadoreño, la regué, ¿qué hago ahora? Alguien pudiese decir, profe, pero eso está bien fácil, ¿por qué no solo copiamos y pegamos a otra celda? Sí, pudiese ser una salida, pero recuérdese que estamos hablando, dejemos una cantidad, hablemos de 5.000 datos. Estamos hablando de una cantidad de 5.000 datos, es decir, 5.000 nombres y 5.000 apellidos, estamos hablando de 10.000 datos. Es decir, 10.000 veces que usted tendría que hacer cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. Está como un poco, no complicado, pero sí difícil en la cuestión de tiempo. El factor tiempo es el que no nos va a ayudar mucho, porque cortar y pegar todos sabemos, eso es una tarea de niños de segundo grado, de primer grado. Sí, pero ¿y el tiempo? El tiempo es lo valioso, en un trabajo el tiempo es muy valioso. Entonces, digamos que esa manera no nos sirve, esa parte no nos resuelve, lo de cortar y pegar 10.000 datos no nos resuelve.
De repente yo sé que hay funciones de texto que algo me podrían resolver, algo pudiesen hacer y evitar usar mucho tiempo. Yo conozco las funciones de texto y yo sé que hay una función que se llama concatenar, repito, hay una función que se llama concatenar, que lo que hace es, bueno, para comenzar, concatenar viene de unir. Concatenar es más o menos como unir. Entonces yo lo que quiero hacer es unir dos celdas en una sola. Entonces yo vengo y digo, igual, concatenar, paréntesis, y me dice la función, ¿qué es lo primero que quiere agregar? ¿Qué debería de ir primero? Entonces, como ahora el orden debe ser nombre y luego apellido, yo cliqueo donde está el nombre. Luego me dice que le agregue un punto y coma y que le dé el dato que va a seguir. En este caso yo le voy a decir que sea el apellido. ¿Tengo más datos? No. Entonces cierro, Enter. Y vea lo que ha pasado. En una sola celda, ahora tengo nombre, apellido. Si yo hago clic acá y clic en el cuadrito y arrastro, ya tengo resuelto el problema. Casi resuelto. ¿Qué es el detalle que tiene todavía mi problema? Me imagino que a estas alturas ya ustedes vieron cuál es el error que tengo todavía. El error es simple que no me está dejando un espacio. Él ya me concatenó nombre, apellido. Miren, Juan José Hernández Portillo, ya tengo casi resuelto el problema, pero ahí está el pero. ¿Y el apellido del nombre debe ir unido? ¿Debe de estar unido el nombre y el apellido? No. Entonces aquí hay que modificar algo en la función, hay que inventárnosla, hay que ingeniárnosla para ver de qué manera yo puedo separar el nombre del apellido. Entonces voy a volver a la función con doble clic. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo sé que A2 tiene mi nombre y B2 tiene el apellido. Sí, pero yo quiero separar ese contenido uno del otro a través de un espacio. Entonces le voy a dar simplemente, entre comillas dobles, un espacio. Y ahora punto y coma para separar los tres parámetros. ¿Qué es lo que va a hacer la función? Primero me va a agregar lo que esté en A2. Luego me va a agregar un espacio en blanco. Y por último me va a agregar lo que está en B2. Enter. Y yo tengo mi problema resuelto. Pero son 5000 datos. Ah, bueno, solo arrastre esa línea hasta que llegue al número 5000. Listo, resolví el problema. Sin estar cortando y pegando y gastando mucho tiempo en lo que hubiese podido gastar haciéndolo de esa manera, cortar y pegar. Ya tengo resuelto el primer problema, utilizando funciones de texto. Veamos otra función. Vamos a escribir por acá una frase. Lo voy a hacer acá. Acá en esta celda lo voy a hacer. Vamos a decir hola, séptimo grado. Por alguna razón, muchas veces cuando colocamos texto de internet, lo copiamos y lo pegamos en Excel, de repente se nos desconfigura. De repente nos deja muchos espacios o nos agrega signos un poco raros a veces en Excel. Si nos fijamos en la frase que yo tengo, que dice hola séptimo grado, pues eso está exageradamente mal escrito por el montón de espacios que nos ha dejado entre una palabra y la otra. Si yo quisiera arreglar eso sin estar haciéndolo de manera manual, ¿lo puedo hacer manual? Sí, puedo hacerlo manual, pero eso me implica estar gastando mucho tiempo. Y es precisamente lo que queremos ahorrarnos utilizando funciones. Entonces vengo y digo igual espacios. Yo sé que hay una función que se llama espacios y precisamente lo que hace esta función es eliminar los espacios múltiples que hay en la frase. Entonces la agrego como parámetro, como solo es una frase o solo es una celda, enter. Y ahora me vuelve a reescribir la misma frase, pero me lo hace de manera correcta. Me lo hace de la manera que debería de haberse escrito. Entonces ya me elimina todo eso sin estarlo haciendo
manualmente. Y la idea es precisamente esa, ahorrarnos tiempo utilizando funciones. Vamos a escribir otra frase por acá. Lo vamos a escribir exactamente lo mismo, pero lo vamos a escribir ahora de manera correcta. Ahí lo tengo, dice hola séptimo grado, de repente a mí me dicen que no, que esos datos, y vamos a suponer que yo tengo muchos datos hacia abajo. Voy a repetir lo mismo, pero en la vida real pues iría algo diferente. Voy a suponer que tengo todo eso y a mí de repente me dicen, mire, ese encabezado que usted ha colocado ahí o ese texto que ha colocado en esas filas tenía que ser mayúscula. Híjole, yo ya terminé y todo lo dejé minúscula. Tendría que borrarlo y volverlo a hacer. Pero como dicen por ahí que el conocimiento es poder, y usted dice, ah, no, si eso está fácil de resolver. Yo sé que hay una función, dice usted, que se llama mayús como de mayúscula, pero no la frase completa, sino que es mayús, con C al final, mayús, C. Entonces yo le digo, paréntesis, le mando la celda, cierro, enter. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que hace la función mayús? Simplemente es convertir lo que está en minúscula a mayúscula. Arrastro el resultado hacia abajo y tengo resuelto el problema. ¿Tuve necesidad de reescribirlo? No. Utilizando funciones yo puedo resolver este tipo de problemas. ¿Y qué pasa si ahora tuviese lo contrario? Yo escribí hola séptimo grado y lo escribí en mayúscula y no era así, era en minúscula. Pues también hay una función que se llama minus, como de minúscula, que hace el proceso contrario. Yo le mando una cadena de texto o una frase en mayúscula y él me lo devuelve en minúscula. Problema resuelto, sin tanto esfuerzo. La función es lo que busca devolvernos resultados confiables sin tener que estar invirtiendo demasiado tiempo en estar resolviendo problemas. Y en este caso estamos viendo problemas relacionados únicamente con texto. Vamos a escribir algo más por acá. Bueno, quizás me voy a pasar a otra hoja mejor. Voy a hacerlo acá. Supongamos que yo por acá tengo un listado de datos de personas y cada persona tiene un código diferente. Si nos fijamos, cada código al inicio tiene 3 números y luego tiene ciertas letras. De repente a mí me interesaría extraer de alguna manera solamente la parte numérica de este. Vamos a suponer que son trabajadores. De repente me interesaría a mí como jefe o como encargado de informática, no sé de qué área podría ser, pero nos interesa a nosotros extraer únicamente el número. Es decir, de todos estos 5 caracteres que yo tengo acá, a mí me interesa extraer o de alguna manera jalar, digamos, o alar solamente los datos numéricos para otra celda. ¿Para qué? Pues, no sé, para algo, en la vida real, para algo nos pudiese ser útil eso. Ahorita no se me ocurre nada para qué nos pudiese servir, pero de repente en la vida real nos puede servir para algo. Entonces, yo tengo el detalle que esos números no están solos. Es decir, después de los 3 números hay letras, pero las letras a mí no me interesan. No me interesan para nada. De alguna manera yo quiero eliminar esas letras, entonces quiero extraer eso. Hay funciones que a mí me hacen ese tipo de tareas, que me extrae directamente de la derecha o de la izquierda cierto número de caracteres que yo le diga. Por ejemplo, hay una función que se llama izquierda
hay una función que se llama izquierda. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenida. Tenía mal el internet, profe, por eso entré tarde. Ah, vaya, no se preocupe, la clase está quedando grabada y ahí la van a tener disponible luego. Entonces decía, hay funciones que me hacen ese tipo de tareas. Entonces voy a utilizar la función llamada izquierda. ¿Y qué hace esta función? Acá cuando yo coloco el nombre de dicha función, aquí me aparece una descripción de la función. Aquí ya me dice, devuelve el número especificado de caracteres al principio de una cadena. Dicho de otra manera, me va a devolver el número de letras que yo le diga a partir de la izquierda hacia la derecha. Entonces abro paréntesis y me dice, mire, ¿dónde está el texto original? Ah, el texto original es este. La celda A2, punto y coma. Y ahora me dice, ¿cuántos es el número o cuál es el número de caracteres que usted quiere extraer de esa cadena original? Yo ya sé que son 3. Entonces le digo 3. Cierro, enter. Y ahora puedo extraer, o ya extraje, únicamente el código que me interesaba a mí de cada trabajador, que era el número entero. ¿Me costó? No. ¿Me tardé? No. Veamos entonces qué hace la función que se llama derecha. La función que se llama derecha simple y sencillamente hace lo mismo, pero a partir del lado derecho hacia el izquierdo. Entonces yo le digo, esta es la frase original o la cadena de caracteres y extráigame 2 caracteres a partir de derecha a izquierda. Si yo le digo 2, me va a extraer entonces solo las letras. Mire, solo la P y la A. Entonces eso de repente me puede servir para solventar algún problema donde yo tenga que extraer solamente cierto número de caracteres de una frase que ya tengo escrito. Entonces por ahí eso nos puede servir para ello. Veamos otra función. Veamos, ahora voy a colocar por acá otra frase. Y la frase dice, hola octavo grado. No me he equivocado, yo sé que estoy en séptimo. No crean que me he equivocado. Yo sé que estoy en séptimo. Entonces yo he colocado hola séptimo, hola octavo grado. Y no debería decir octavo grado, ¿verdad? Debería decir séptimo grado. Profe, ¿y por qué no simplemente le cambia la palabra octavo por séptimo? Más fácil. Sí, más fácil, vaya, cambiémosle. Séptimo. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo una frase, sino que tengo 10.000 frases para abajo? ¿Voy a estar cambiando las 10.000 frases? No, ¿verdad? Para eso existen las funciones que me hacen el trabajo mucho más fácil. Entonces vengo y la palabra que yo quiero sustituir en mi frase que tengo ahí es séptimo. Es decir, en vez de que diga octavo, que diga séptimo. ¿Cómo hago eso en vez de estar haciéndolo de manera manual? Hay una función que se llama reemplazar, paréntesis, y esta recibe 1, 2, 3, 4 parámetros. Primero me pide el texto original, es decir, la cadena de caracteres original. ¿Cuál es la cadena de caracteres original? La frase que ya tengo escrita. Punto y coma para separarlo del siguiente parámetro. Y el siguiente parámetro lo que me está diciendo es el número inicial. ¿A qué se refiere este parámetro de número inicial? Me está diciendo a partir de qué número de letra yo voy a comenzar a sustituir. ¿A qué se refiere? Si yo cuento las letras en esta frase, yo voy a ver que octavo grado comienza en la posición H1, la O, la 2, 3, 4, estoy contando, 5 con el espacio, 6. Entonces donde octavo comienza es la letra número 6, está en la posición 6. Entonces a partir de la posición 6, separo otro parámetro, me dice cuántas letras va a sustituir a partir del carácter 6. Eso me lo está pidiendo en el tercer parámetro.
Si yo cuento octavo, me voy a dar cuenta que tiene 6 letras. Entonces yo quiero sustituir a partir del carácter 6, 6 letras. Punto y coma para separar el otro parámetro. Y el otro parámetro que me está pidiendo es el texto nuevo. Ya le dije que voy a sustituir 6 caracteres a partir del carácter 6. Y me dice, en esos 6 caracteres que va a borrar, ¿cuál es el texto nuevo que va a agregar? Entonces ahora en vez de que diga octavo, quiero que diga séptimo. Como es un texto, el texto siempre va entre comillas dobles. Ahora cierro, enter. Y mire, mi nueva frase es, hola, séptimo grado. Entonces, son cuestiones que si las conocemos, podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza en la vida real. Esas funciones, aunque parezcan muy sencillas y muy simples, pueden, de repente en la vida real nos pueden ser muy útiles. Por ahí yo les dije, hay un montón de funciones en el archivo que yo les envié. No las voy a ver todas, ahí ya le queda a usted si quiere conocer qué hacen las demás funciones, porque realmente no las he visto todas. Ahí le queda a usted, si tiene computadora, pues que pueda ir buscando qué hace cada función. Vamos a ver una función más para terminar. Vamos a hacerla acá. Hay una función que se llama igual. Igual, ¿verdad? Así se llama, igual. Y lo que hace esta función simplemente es comparar. Comparar si una cadena de texto es igual a otra cadena de texto. ¿Para qué nos puede servir esto? No sé, de repente si dos personas tienen el mismo apellido, no sé, para algo nos pudiese servir. Entonces nos dice que le mandemos el primer parámetro. El parámetro simplemente es la primera cadena de texto. Vamos a comparar si esta frase es igual a esta frase. Punto y coma, la siguiente frase, cierro, enter. Y lo único que devuelve esta función es falso o verdadero. ¿Por qué me dio falso? Porque hola octavo grado no es lo mismo a hola séptimo grado. Pero ¿qué pasa si yo ahora le cambio, en vez de que diga octavo, que diga séptimo? Bueno, aquí me está dando algo malo, un error, porque la función así la he programado. Vamos a escribir acá mejor. Entonces vamos a comparar ahora que si estas dos son iguales. Vamos a borrar esta y vamos a mandarle esta. Y ahora sí nos devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque hola séptimo grado es lo mismo que hola séptimo grado. Es idéntica. Entonces por ahí eso es un poquito sobre las funciones de texto. Ahí pues si alguien quiere ver qué hacen las demás, abra su archivo y puede ir probando las funciones que no hemos visto acá en la clase para ver qué es lo que hacen. A lo mejor más adelante les pudiese servir alguna de estas funciones. Así que por ahí también hay una tarea, esa es prácticamente ya es la última tarea del año y pues de ahí solo queda el examen. Esta es la última guía del año, por ahí hay una tarea. Hay tanto tarea para personas que tienen computadora como para personas que no tienen computadora, así que repito, esta es ya la última tarea del año, es la que va incluida en esta guía y pues ahí llegaría el año escolar. Con esta guía terminamos. Así que yo me quedo hasta acá. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, ahora sí, puede abrir su micrófono y preguntar algo que no haya entendido o cualquier otra cosa relacionada con la asignatura. Yo estoy bien, profe. Yo no tengo ninguna duda, profe. Ninguna duda, profe. Todas quedan No, muy profe, claras. todo bien. Vale, entonces de igual manera ahí les va a quedar la clase. Vale, ok, entonces por ahí les va a quedar la clase subida. Si alguna duda tienen en algún momento que estén haciendo la tarea, pues ahí pueden consultar la clase nuevamente. Así que, Vaya, si no hay ninguna duda entonces o ninguna pregunta, yo me quedo hasta acá. Solamente agradecer a las personas que se conectaron y nos escuchamos la próxima clase, que sería pues la otra semana. Ya sería la última clase que tendríamos y sería pues la próxima semana. Así que gracias chicos a los que se conectaron y
Nos escuchamos la próxima semana si Dios nos lo permite. Adiós, profe. Adiós, cuídense. Adiós, profe. Adiós. Adiós.